Se cumplen 6 meses desde que llegó Javier Milei a la presidencia. Su mandato y gestión se han visto llenos de intensos cambios que han influido tanto en lo económico, lo social e incluso en referente a las relaciones diplomáticas con otras naciones. Hoy analizamos cómo se leen estos movimientos dentro del gobierno y cómo los argentinos lo perciben. Hacemos contacto con Alexandra Morales, analista política y miembro de la red de politólogas. Alexandra, bienvenida a NTN 24. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya vamos al punto de los 6 meses en específico, pero primero quiero preguntarte esto. Acaban de pasar las parlamentarias en Europa y algunos titulares dicen el efecto Milei. Considero que es desproporcionado decirlo así, cada uno tiene sus agendas, pero sí es un rostro con un liderazgo importante en esa ideología. ¿Lo ves con esa intención? Sí, yo creo que principalmente en la agenda de Javier Milei estaba en convertirse en un líder que represente a la extrema derecha, y es lo que hemos visto reflejado, ¿no?, en la cantidad de viajes. Y también creo que Javier Milei tiene algo que por ahí también lo puede llegar a diferenciar y como poder subir al pogo, ¿no?, como ser más representativo. Y es la falta que él tiene a la hora de dirigirse, ¿no?, hacia sus adversarios, o hacia los opositores o hacia otro político. Es decir, no tiene límites, no tiene filtros. Y eso de alguna manera sí termina como enardeciendo y estimulando a al votante de derecha que ha empezado a resurgir. Y como vos decís, no es un fenómeno externo que vemos, no es algo nuevo, es algo que se ha ido gestando y que lamentablemente se está consolidando y creciendo. Pero no se dio solamente en Europa, también lo hemos tenido en Argentina con Milei, lo hemos tenido en Bolsonaro, en Brasil con Bolsonaro, con Trump. Son como estos tipos de liderazgos que empiezan a utilizar mensajes como mucho más violentos, que empiezan a tener un discurso mucho más radical, pero que a la vez conectan con gran parte de la sociedad, ¿no? Hay muchos casos ejemplo de quién fue como candidato y quién fue como presidente. Esas formas estridentes de Milei pues no se moderaron al llegar a la silla, a la Casa Rosada. ¿Le afecta al tema de política exterior? Vemos que ha discutido mucho. Sin duda, hemos tenido bastantes conflictos con diferentes países. El más reciente fue con España, en donde incluso tuvo una repercusión y una consecuencia, y es que se decidió quitar a quien era la embajadora de España en Buenos Aires. Ya volvió hacia España, pero también hemos tenido inconvenientes con diferentes países, ¿no? Javier Milei ha insultado al presidente de México, ha insultado al presidente de Colombia, ha insultado a Boric, el presidente de Chile. Todavía no han habido como avances en cuanto a lo diplomático, de cortar relaciones bilaterales, porque creo que, por suerte, el consolidar y construir estas relaciones diplomáticas entre países vecinos, o quizás no tanto como vecinos, porque por ejemplo también tenemos muy buena relación con China y que tiene que ver con una cuestión meramente económica, y en su momento sí también fue por cercanías en cuanto a lo político. Pero lo cierto es que puede traer y va a traer consecuencias si se sigue manejando de la misma manera, ¿no? Pensemos, por ejemplo, apenas Milei gana la presidencia, en su acto de asunción, quien estaba invitado era Bolsonaro, el expresidente de Brasil, lo cual terminó siendo una ofensa para Lula da Silva, quien es el principal socio comercial que tiene Argentina, ¿no? Además, también estamos al lado de países vecinos del Mercosur. También hubo algunos intercambios con China, un tuit que salió justamente desde el gobierno oficial, hablando de que había llegado tarde determinadas cosas que había mandado China para ayudar, para ayudar durante la pandemia, y salieron desde China respondiendo a ese tuit diciendo que la información era errónea, que ellos precisamente sabían que esa era una ayuda que estaba mandando ahora al ejército de Argentina, China, que es el que estaba colaborando. Y a los pocos días, nosotros tenemos deudas con China, se activaron esas cobranzas. Entonces, sin duda, tiene consecuencias. Bueno, ya en lo doméstico, Alexandra inició con su famoso "no hay plata", y vaya que lo ha cumplido, se ha apretado el gasto del Estado. ¿Le ha resultado bien desde alguna arista?
desde los ojos de los ciudadanos, ¿cómo lo ven? ¿Como un buen camino? ¿Clases medias, bajas? Mira, respecto a la principal afección es en cuanto a lo económico. Argentina venía ya con una crisis económica, con un proceso inflacionario que constantemente afectaba a lo que es el poder adquisitivo de todos los ciudadanos y sin lugar a duda esto se ha visto, ¿no?, como potenciado. Sin embargo, hay como dos formas de mirarlo, ¿no? En diciembre Argentina alcanzó el 50% de inflación, lo cual es altísimo. Y sobre todo teniendo en cuenta que los sueldos no se van adecuando ni se van actualizando a esos niveles de inflacionarios. Sin embargo, de diciembre hasta ahora, en este periodo de 6 meses, es cierto que la inflación ha ido decreciendo, incluso la última que hemos tenido ha sido del 8%, por lo cual eso sí, el gobierno lo toma como una victoria y lo toma como un avance. El problema es, sin duda, la pérdida del poder adquisitivo que termina repercutiendo en un aumento de la pobreza, en un aumento en los índices de vulnerabilidad, también los recortes que él había planteado, porque justamente, no sé si vieron, la campaña fue muy famosa por el símbolo de la motosierra, que significaba justamente que venía a recortar todos los gastos por fuera del Estado y aquellos gastos que sin duda estaban vinculados a actos de corrupción o al no ser cuidadosos, ¿no?, con las arcas propias del Estado. Bueno, una forma de poder reducir ese Estado ha sido en un principio como congelar el presupuesto, es decir, el presupuesto adecuado a diferentes direcciones y secretarías y ministerios de 2023, en vez de actualizarse con toda la inflación 2024, se sigue sosteniendo en los mismos montos. Entonces ahí tuvo el primer ajuste. También no se renovaron muchos contratos, por lo cual se redujo también la planta de la administración pública. O sea, se han tomado muchas medidas que buscaban justamente eso de achicar el Estado, pero también los gastos, porque una de las grandes luchas a las cuales decidió hacer frente Javier Milei, ¿no?, es la del déficit fiscal, que es decir, cuando un Estado tiene un gasto público mucho mayor de lo que le ingresa. Y en eso sí se ha visto también otra victoria, ya que en el último mes han podido mostrar que se había encontrado ese equilibrio fiscal, pero por ahí muchos economistas lo que plantean es que ese equilibrio fiscal es muy vulnerable aún y se ha conseguido en base a un fuerte ajuste a la sociedad. Y hay que ver hasta dónde resisten. Y acá traigo otro punto, perdón que me estoy alargando demasiado, pero la verdad también es que Javier Milei ganó con el 56% de los votos en el balotaje, con un gran apoyo popular de la voluntad de los argentinos, y ese apoyo se sigue sosteniendo. O sea, la imagen de Javier Milei, si bien ha reducido pequeños puntos a lo largo de estos meses, sigue siendo bastante alta y todavía sigue teniendo un gran apoyo por parte de la ciudadanía, por lo cual el interrogante es como, bueno, ¿hasta cuánto más puede soportar la sociedad argentina, el pueblo, antes, ¿no?, de ver ya las problemáticas económicas sumamente afectando a la economía familiar y no solamente a la economía del país? Justo veo el Twitter, el vocero Adorni destacó ello, el Estado chico y eficiente, un superávit. Bien, sus reformas no han pasado, la laboral, el apoyo en las cámaras no está. La ley bases, por ejemplo, la ha ajustado, le ha reducido puntos y tampoco. Bueno, en relación al Congreso, lo cierto es de que asumió hace 6 meses Javier Milei, no se le ha aprobado ninguna ley, no ha podido avanzar. Y Javier Milei, dentro de su narrativa discursiva, que si bien ha conseguido como ser muy eficaz y consolidarla, y él habla mucho de esto de una guerra cultural, ¿no?, del cambio cultural, como refundar Argentina y construir otra con otras ideas y otros valores, y como que viene instalando esa narrativa y lo ha conseguido hacer también con un manejo muy estratégico de la agenda pública y la agenda mediática. Y retomando con el tema del Congreso, lo cierto es que ahí es donde menos, donde no podemos hablar aún, en realidad no es de menos, no ha tenido ninguna victoria, no podemos hablar de que haya realmente consolidado o avanzado sobre determinadas cuestiones. Incluso la ley de bases nuevamente está pasando por el Congreso por segunda vez, porque en la primera se cayó. Y en caso de que esto no prospere y no termine alcanzando, ¿no?, lo necesario para poder ser aprobada,
ya no va a poder ser tratada hasta el 2025, porque pensemos que en inicio de este año, en enero y febrero, se hicieron a partir de sesiones extraordinarias el primer tratamiento de la ley. Una vez que se cayó, se volvió a tratarlo ahora, y en caso de que esto no tenga una salida positiva para el gobierno, va a significar que hasta el año que viene no puede volverse a tratar. Y esto sin duda tiene que ver también, primero, con el nivel de exigencias, segundo, con la cantidad de cambios que quiere generar. Pensemos que, por ejemplo, el DNU, el decreto de necesidad de urgencia que sacó apenas inició el gobierno, tenía más de 600 artículos y la ley de bases tenía más de 800. Todo esto se han ido modificando, se han ido reduciendo, pero de alguna manera los cambios eran no solamente muy abruptos, sino también masivos y iban en diferentes áreas, desde lo laboral, desde lo económico, desde lo previsional, muchas áreas que las cuales en la educación también, que puede llegar a llevar mucho más tiempo o ser mucho más difícil negociar dentro del Congreso. Y otra de las grandes dificultades que tuvo sin duda tiene que ver con la falta de capacidad y de habilidad para negociar con la misma política, ¿no? Porque sin duda en el Congreso necesita el apoyo de la mayoría para poder aprobar estas leyes, y las formas que él maneja, mientras tiene por un lado un superministro como Franco negociando y llegando a acuerdos con distintos espacios políticos, del PRO, de los radicales o de la cantidad de votos que necesita. Por otro lado, tenemos a Javier Milei, que por Twitter solía como eclosionar esos puentes de comunicación o de negociación que se iban armando, ¿no? Entonces creo que también esto sí es suma. Creo que gran parte de la responsabilidad sí tiene que ver con la falta de capacidad de negociación del presidente y las formas que tiene, que termina enojando mucho a aquel que de alguna manera lo tiene que acompañar con su voto. Alexandra, desde el país, desde adentro, ¿cómo se leen los movimientos en el gabinete? ¿Qué quieren decir? Al menos en mi país, México, significa o se alinean a mis ideas del Ejecutivo estrictamente o se van. En este caso, ¿qué pasa en la Argentina? Por ejemplo, Pose. Bueno, me parece que Argentina es muy similar a México en ese sentido. Pose fue el último cambio en el gabinete, ahora se está dando como una pequeña crisis incluso alrededor del ministerio manejado por Sandra Petovelo, en lo que significó varias renuncias. Los movimientos en el gabinete han sido porque no han acompañado a determinadas ideas, porque no han concretado órdenes que ha dado Javier Milei, y creo que analizándolo quizás un poco más políticamente, lo que estamos viendo es que hay una falta de liderazgo en cada uno de estos, o sea, no solamente en el gabinete, sino también en cada uno de los ministerios, y sobre todo hay una falta de coordinación y de equipos técnicos que permitan llevar adelante lo que significa, ¿no?, la administración pública y la ejecución de un montón de políticas públicas, de protocolos, de cómo se maneja un Estado. Y yo creo que ahí se está viendo también una gran falla por parte del gobierno, que no está próximo a resolver, porque casi todos creen, o por lo menos lo que vamos viendo es que buscan resolverlo o explicarlo por medio de la parte mediática, ¿no? Explicar, bueno, en realidad esto es un ataque contra nosotros, están buscando desestabilizar a la ministra, están buscando que no se resuelvan o sea, que no sigan saliendo a la luz los casos de corrupción, pero en realidad existe esta falta de autocrítica de por qué no está funcionando la administración pública y por qué justamente los procesos que se encuentran dentro de un Estado de gran dimensión como es la de Argentina no está siendo eficiente. Estamos frente, sin duda, hablaban de traer mayor eficiencia y no se está viendo eso. Lo que se vio fue como justamente una cantidad de despidos masivos, de cambios obviamente en los puestos políticos que tienen que liderar, pero no se está resolviendo y no se está avanzando también con cambios, porque de alguna manera se mostraba o se prometía otro nuevo tipo de gobierno con otros lineamientos, pero esos lineamientos tampoco se están pudiendo observar en este nuevo gabinete. Pues Alexandra Morales, mil gracias por este espacio y hasta pronto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, espero que sea de ayuda y que podamos seguir viendo cómo avanza, ¿no?, el gobierno de Javier Milei en Argentina y sobre todo la situación social, política y económica del país. Ahí está, avanzamos.